Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Hoy el episodio 106. Vamos a estar tocando un tema muy importante. ¿Por qué nosotros los cristianos pasamos por tribulaciones? ¿Por qué somos probados? ¿Por qué no estamos exentos del sufrimiento? Vamos a estar hablando hoy sobre el dolor. Porque si bien es cierto que Dios es un Padre bueno, es un Padre bondadoso que anhela bendecirnos y prosperarnos en todas las cosas, también es cierto que no estamos exentos de pasar por pruebas, por tribulaciones y situaciones dolorosas, muchas de ellas inesperadas, que nos van a hacer incluso cuestionar el amor de Dios por nosotros. Podríamos cuestionar si verdaderamente Dios nos ama. Podríamos cuestionar si en medio del proceso es que Dios nos ha abandonado, porque bien es cierto que en muchas ocasiones Dios guarda silencio. Pero nosotros debemos de entender que este caminar es para valientes. Y cuando nosotros leemos las escrituras, podemos ver cómo cada hombre y cada mujer de Dios pasaron procesos duros, procesos muy difíciles, pero también pudimos ver cómo al final de cada uno de esos procesos Dios los bendecía, se glorificaba y les entregaba la victoria. Y nosotros no debemos de temer si nosotros andamos en el Señor y hemos puesto la situación que hoy estamos atravesando en sus manos y estamos caminando íntegros. No debemos de tener ningún temor, sino todo lo contrario, que la prueba y la situación que nosotros estamos pasando, nosotros nos pueda acercar más a Dios, que nosotros podamos entender en medio de las situaciones que el lugar más seguro, el refugio más seguro es nuestro Dios. Y el dolor puede hacer muchas cosas, ¿sabes? El dolor te puede cegar a tal manera que tú, cuando estás en medio de esa situación difícil, de momento olvidaste todo lo bueno que ha sido Dios contigo, todo lo que Dios ha obrado en tu vida, porque el dolor nos ciega. El dolor, como te dije hace un ratito, hace que vengan pensamientos de temor, como que ya Dios no nos ama y nos ha abandonado. El enemigo no pierde su tiempo, el enemigo va a estar intentando constantemente tentarnos, va a estar enviándonos saetas para que nuestra fe mengue. Y una de las cosas que puede hacer el dolor, si tú y yo así nos lo proponemos y le permitimos al Señor obrar de la manera en que Él quiere, es que nuestra fe y nuestra confianza crezca y se fortalezca en Él. Nosotros podemos leer muchos versículos en la palabra del Señor que nos habla de cómo estos hombres se fortalecían en la fe. Si en algún momento ellos dudaban, ellos mismos se sacudían, por así decirlo, como por ejemplo vemos un David que le decía a su alma y le daba un mandato a su alma y le decía: ¿por qué te abates, alma mía, si aún yo he de alabarle y de glorificarle? Entonces nosotros tenemos que tomar una postura en medio del dolor que estamos atravesando, una postura de confianza en Dios, porque el proceso muchas veces el Señor lo va a permitir para que nosotros crezcamos en carácter. El proceso muchas veces Dios lo va a permitir para que nuestra fe se fortalezca y sea una fe aún mayor de la que hoy tenemos, para que nosotros podamos recibir lo preparado que Él tiene para nosotros en este tiempo. Y en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús mismo, hablando con sus discípulos, les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza, que aunque nosotros no estamos exentos de pasar pruebas, tribulaciones, desiertos, de sufrir incluso y pasar dolores que a veces nos hacen tambalearnos en la fe, porque es una realidad. La verdad también es que Jesús nos dejó todo ahí, escrito en la palabra. Y la palabra de Dios es nuestra
espada. La palabra de Dios es una palabra que está viva y ella se convierte en una fortaleza en nuestra vida cuando nosotros, en medio de esa situación, comenzamos a leer la palabra de Dios, a escudriñarla y podemos ver, como te decía hace un momento, cómo cada hombre de Dios fue probado, pasaron pruebas, tribulaciones, como por ejemplo un Job. Vemos un Job que fue probado a tal manera que lo perdió todo, incluso sus hijos. Pero la Biblia dice que el mismo Job, al terminar el proceso o en medio del proceso, él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Una de las cosas que viene a ser el dolor es acercarnos más a Dios. Muchas veces cuando todo está aparentemente bien, la realidad es que el ser humano no se acuerda de Dios. Es que el ser humano siente que no necesita depender de Dios. Y las pruebas hacen que nosotros miremos hacia arriba. Las pruebas hacen que nosotros nos acordemos de que hay un Dios todopoderoso, de que hay un Dios que para él nada es imposible. Y Dios toma esa prueba, esa situación y comienza a sacar lo mejor de nosotros en medio de esa situación. Pero ¿qué pasa cuando ya tú y yo le estamos sirviendo al Señor? ¿Qué pasa cuando ya nosotros estamos caminando íntegros y nos vienen estas pruebas? Eso fue lo que le pasó a Job. Job era un hombre justo, dice la palabra del Señor. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre próspero en todas las cosas. Sin embargo, Dios le permitió el proceso. Dios le permitió la prueba. Y al final de esto, él podía declarar lo que yo te acabo de leer. De oídas le había oído. Porque probablemente Job, él se sabían y se conocían las leyes de Moisés, los libros de los profetas, pero tal vez nunca había conocido a Dios tan de cerca como este proceso lo llevó a conocer. Y por experiencia propia yo te puedo decir que eso es así. Cuando nosotros estamos experimentando un dolor tan extremo, una situación tan dolorosa, un sufrimiento que casi a veces entendemos que no vamos a poder continuar, es ahí donde nosotros conocemos a Dios. Es ahí donde nosotros vamos a poder decir, como dijo Job: de oídas te había oído. Pero eso depende, sabes, más bien de nosotros. Eso depende de nosotros, de que nosotros le permitamos a Dios obrar, porque si nosotros en medio del proceso lo que comenzamos es a quejarnos constantemente, y no estoy diciendo que tú no cuestiones y que con temor, ¿verdad? Tú preguntes. Hay veces, hay cosas que en su tiempo Dios te va a hacer entender. Hay otras veces que simplemente Él está ahí en silencio, probando tu fe. A ver si tu fe se fortalece, a ver si verdaderamente tu fe es una fe en Él. Porque muchas veces nosotros pensamos tener fe, pero la realidad es que cuando la fe es probada, ahí es cuando nosotros sabemos si de verdad nuestra fe está puesta en Jesús, si de verdad nuestra fe está puesta en su palabra, en sus promesas, y no en lo que nosotros podamos hacer o en lo que otros puedan hacer por nosotros. Y esto es muy importante. Cuando Dios quiere que nosotros crezcamos en carácter y maduremos en el espíritu, nosotros vamos a pasar diversas pruebas. Podemos ver cómo en 2 Corintios 4:17 el apóstol Pablo decía: pues esta leve aflicción es pasajera y nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Te la estoy leyendo en una versión que probablemente nunca has escuchado, pero en la Reina Valera de 60 dice: porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno peso de gloria. Las pruebas vienen también para que nosotros crezcamos y maduremos en la fe, para que esa fe se fortalezca y sea una fe grande, para entonces nosotros poder ir al próximo nivel. Y como dice aquí Pablo, que producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Una persona que ha sido procesada en el Señor, quizás una de las cosas que lo caracteriza es la unción. Es la sabiduría. ¿Por qué? Porque esa persona fue procesada. Ninguno de nosotros como hijos de Dios estamos exentos de pasar pruebas.
Todos en algún momento vamos a tener momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos donde nosotros vamos a sentirnos abandonados por Dios, donde nuestra fe se va a tambalear, pero depende de ti, depende de mí, de que nosotros podamos continuar en el camino del Señor y que seamos cada vez más enseñables, permitirle al Señor obrar como Él anhela obrar en nuestra vida. Pero si tú te quedas estancado en la queja, si tú te quedas estancado ahí, lamentablemente de ahí no vas a pasar, no va a suceder nada más, porque tenemos que entender que vamos a pasar tribulaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que esto en nosotros nos va a traer, como te acabo de leer, un mayor y eterno peso de gloria, que vamos a crecer y a madurar en la fe, que vamos a poder ayudar incluso a otras personas que pasen luego por lo mismo, y nosotros le vamos a poder levantar los brazos y le vamos a poder decir, ¿sabes qué? Yo salí de ahí con la ayuda de Dios. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos fuimos consolados por Dios. Dios nos consuela en medio del proceso, Dios nos consuela en medio de la prueba, Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros, levantarle los brazos a otros. Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, pero también les decimos, hay un Dios que puede hacerlo contigo. Y si esa persona es una persona que ya está en Cristo, nosotros les haremos entender, es necesario el proceso, porque muchas veces cometemos el error de pensar que porque somos hijos de Dios no tenemos que pasar por ciertas situaciones, pero le servimos a un Dios que entregó su unigénito como sacrificio por amor a nosotros. Y cuando leemos la historia y leemos la palabra, leemos los evangelios, vemos cómo su Hijo unigénito, Jesús el Cristo, el Mesías, cómo pasó por tribulaciones, sufrimiento, no solamente físico. Él aguantó la humillación, él soportó el vituperio, el señalamiento, aún el rechazo de los mismos de su pueblo. Y dice la palabra que lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a pasar por tribulaciones? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a pasar por diversas pruebas? Si aún cada uno de los discípulos, aún cada uno de los apóstoles del Señor pasaron pruebas muy duras, pero podemos aprender de ellos, de que se mantuvieron firmes en la fe, de que no tambalearon. Sí, que quizás en algún momento, como te expliqué hace un rato, de David, que él le daba una orden a su alma, y así hay tantísimos salmos de David, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, por sus enemigos, como David, él escribía salmos, y en esos salmos podemos ver a un David triste, deprimido, a un David, pero que a la misma vez no perdía la esperanza. Él sabía que el Dios suyo, él sabía que es el Dios nuestro, lo iba a sacar de ahí, que lo iba a levantar, que lo iba a poner en el lugar que le había prometido que él iba a estar. ¿Qué tú estás haciendo en medio de la prueba que tú estás pasando hoy? Sigues, te quedaste estancado en la queja, te quedaste estancado, permitiste que el dolor te desenfocara, porque esa es una de las cosas que hace el dolor, como te dije al principio, nos ciega de tal manera que incluso nos hace cuestionarnos el amor de Dios, pero también nos desenfoca, y el desenfoque trae atraso, el desenfoque hará que no seamos efectivos en lo que Dios quiere. Porque tú sabes que aún en medio de tu proceso, tú sigues siendo un instrumento para otros. Tú sabes que aún en medio de tu proceso, tú le vas a tener que levantar las manos a otros, que incluso pudieran estar pasando mucho menos que tú. Pero Dios te manda a consolarlos. Pero Dios te envía a levantarles los brazos. ¿Qué tú estás haciendo en medio de tu prueba? Te desenfocaste, simplemente le permitiste al enemigo enviar toda saeta, y cada pensamiento que venía a tu mente los hiciste tuyo, y no te paraste firme, como te acabo de contar que se paraba David, que se paraba Pablo.
Y ellos declaraban, no, 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 esto va a traer un mayor y eterno peso de gloria. El Dios de mi salvación, el Dios nuestro, me va a dar la victoria. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué pensamientos te estás permitiendo? En esos días escuchaba una prédica y una de las cosas que podemos leer que dice sobre Abraham, dice que él no se debilitó en la fe y dice que él se fortaleció en la fe. Dice que él creyó esperanza contra esperanza. Así que en medio de tu prueba, de tu proceso, del dolor, de la tribulación, tú puedes hacer que tu fe se fortalezca en el Señor, pero también puedes hacer que se debilite. ¿Cómo? ¿Qué estás escuchando constantemente? ¿Qué te permites a ti mismo pensar? Muchas veces el enemigo ni siquiera ni es el enemigo. Simplemente es que tú tienes una falta de fe. Simplemente es que no le estás permitiendo obrar a Dios o no estás accionando como Dios te lo está demandando. Pero muchas veces también es el enemigo, porque el enemigo lo que va a atacar es la fe para que nosotros dejemos de creer. Así que el dolor también puede traer desenfoque y el desenfoque también debilita la fe. Si tú me preguntas a mí, una mujer que ha sido procesada en el dolor, yo te aconsejaría todo lo que te estoy aconsejando. Porque lo que a mí me ha hecho permanecer firme en la fe y que yo hoy tenga el don de la fe, que yo hoy tenga una fe inquebrantable y violenta, ha sido que yo he sido intencional y determinada. Ha sido que en ocasiones yo me he tenido que parar y decirle a las personas, ¿sabes qué? No, no, lo que tú estás diciendo no es lo que Dios me ha hablado. Lo que tú estás viendo, y me he tenido que alejar incluso de personas. He tenido que ser radical. En medio de nuestras pruebas, Dios nos va a unir a personas, nos van a apoyar para que nuestra fe, como te acabo de leer ahorita, que ellos ya fueron consolados y ahora están consolando a otros. Y quizás todavía esa persona sigue en una prueba. Escúchame bien. Pero también en medio de esa prueba, nosotros vamos a tener que alejarnos de personas que no están viendo lo que nosotros vemos, que no creen en el depósito, en lo que Dios habló. Porque quizás Dios te lo habló a ti y ellos no están entendiendo la manera en cómo Dios está obrando. Y tú vas a tener que ser radical. Y yo he sido radical. Y mucha gente se admira y dice, wow, su fe, cómo ha estado en medio de una prueba tan difícil que ni siquiera aparenta estar pasando esa prueba. Es que he sido radical, he sido determinada. Así que si tú estás pasando hoy una prueba, una situación, si tú no se la has entregado a Dios, porque a veces estando en Dios no se la estamos entregando a Dios. Hoy es el momento de tú entregarle eso a Dios. Hoy es el momento de mantenerte firme en la fe y no dudar y permitirle al Señor obrar y sacar lo mejor de ti en esa prueba. Permítele al Señor fortalecer tu fe para que esa fe pueda crecer, para que tú puedas ver las cosas mayores que Dios te prometió y también para que tú puedas ayudar a otros que quizás más adelante van a estar pasando lo que hoy tú estás pasando y por tu ser consolado vas a consolar. Es decir, así como somos bendecidos para bendecir, somos consolados para consolar. Todo lo que Dios hace con nosotros es enseñándonos, pero para que también nosotros más adelante lo podamos hacer con otros. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Este podcast ha sido auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir en las redes sociales, Instagram, TikTok, como Vestida de Gracia Boutique, y también nos puedes buscar por Google o la página web www.vestidadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.